por si quieres tener idea de lo que vamos a compartir o de lo que voy a compartir, yo le puse como título a la enseñanza: rebeldía premiada, obediencia castigada. La cosa es que el mundo está al revés, y realmente hay algo que tenemos que entender en estos días en que hay tantas problemáticas, y es algo que estamos repitiendo una y otra vez: que el que obedece no se equivoca. El que obedece a su autoridad superior no se equivoca. Analizamos cómo el Señor Jesucristo siempre fue obediente a su Padre, y hemos estado estudiando también cómo nosotros, la autoridad en casa, el padre o el esposo, debe de someterse a su autoridad, que es Jesús, para después ir desgajando un poquitito más, ampliando el panorama y ver qué tan obedientes somos nosotros a la autoridad superior que Dios ha puesto arriba de nosotros. Y vivimos un tiempo de caos, un tiempo de anarquía en todo el mundo. En todo el mundo está existiendo esto. Hoy podemos nosotros darnos cuenta por medio de las formas de que se comunica hoy el mundo, sobre todo el internet. Lo que antes una noticia tardaba días o semanas para confirmarse, hoy lo vemos al instante que está sucediendo esto o aquello en cualquier parte del planeta. Y el Señor Jesucristo, adelantándose a los días que estamos viviendo, por medio de su Espíritu Santo le comunicó a Pablo, y Pablo se lo comunicó a Timoteo, con el propósito de que todos nosotros hoy en nuestros días nos enteremos de cómo Dios está viendo el tiempo en que estamos viviendo, para que nosotros también lo entendamos y podamos vivir conforme a su voluntad. Si usted viene a segunda carta de Timoteo, segunda carta que Pablo le escribió a su discípulo Timoteo, nosotros podemos encontrar cómo Dios documentó hace cerca de 2000 años los acontecimientos que usted y hoy los estamos palpando. Las cosas que iban a suceder antes de la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo ya vino una vez, nació a través de la Virgen María, vendrá otra vez. La Biblia nos describe dónde va a poner su pie, las características que estarán dándose en este mundo antes de su venida. Y aquí Pablo documentó en esta carta, en la segunda, en el capítulo 3, en el versículo 1, voy a leer. Y dice: también debes saber esto. Ya había él aprendido otras cosas, Timoteo, pero necesitaba también aprender esto. Usted y yo hemos aprendido de diferentes temas, quizás no los hemos enterado totalmente de ello, pero tenemos una visión ligera. Pero hay algo más que tenemos que entender, y esto le estaba diciendo Pablo a Timoteo, como Dios quiere que nosotros entendamos, precisamente porque estamos viviendo estos días, los días que describe la Biblia con respecto de estos tiempos. También debes de saber esto, que en los postreros días, es decir, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Y cuando leemos nosotros que los postreros o últimos días, no está diciendo que el mundo se va a acabar, pero sí va a cambiar el sistema, el estilo de vida. Y estas siguientes palabras describen cómo va a estar este mundo, y nos da 19 calificativos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infaustados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos
evita. Hasta aquí voy a terminar la lectura de esta información que Pablo tiene para nosotros, como la tuvo en aquel día para Timoteo. Nos enumera 19 calificativos a grandes rasgos del carácter de la humanidad, de cómo las personas iban a estar viviendo, su forma de ser, de comunicarse, de expresarse, de vivir una vida cotidiana, por decirlo de esta manera. Y Dios lo escribe aquí, o lo relata, para que nosotros, los que estamos viviendo esta realidad, que podemos encontrar, si lo analizamos pianito, cómo hay en nuestros días personas que se aman a sí mismos más que cualquier otra cosa, más que a su esposa, más que a sus hijos, aún nos dice la Escritura, más que a Dios. Y esto realmente nos sorprende, cómo este tipo de personas se burlan y aún retan a Dios, conociendo, si no todos, pero sí parte de sus mandamientos, que nosotros podemos también palparlos y verlos, que están aquí en la Escritura, aunque también lo tenemos por herencia, información de qué es lo que a Dios le agrada, quizás a grandes rasgos. Pero hay algo que Dios quiere que resalte un poquitito hoy en esta mañana al empezar este estudio. Lo que viene el versículo 5. La razón de esto, por qué quiero resaltarlo un poquitito más, es porque creo que es lo más peligroso, porque es menos notable a los ojos de cada persona en el mundo. Nos dice el versículo 5 que personas que tendrán estas características, quizás no todas, pero sí una, dos o tres de las 19 que aquí enumera Pablo o el Espíritu Santo, nos dice que estas personas tendrán apariencia de piedad. Fíjate bien, tendrán solamente la apariencia de buenas personas. Hay un dicho que creo que usted lo ha escuchado: ojos ven, o como dice, a ver, ayúdeme, pero corazones no sabemos. A ver, otra vez. Caras vemos, pero corazones no sabemos. Entonces, la apariencia es bonita, se ven bien, no matan ni una sola mosca. Pero todo esto solamente es una cobertura de lo que hay dentro de sus corazones. Y uno puede pensar, después de que se revela lo que hay dentro, y decir: de veras, tan buena persona que se veía, y tan amable, y tan atento. Y se pueden describir una serie de buenos calificativos. Y esto es lo que Dios quiere que tengamos cuidado más que otras cosas en nuestros días. Porque lo demás lo podemos ver, lo podemos palpar, lo podemos oír. Es como lo que escribió también Pablo. Se los escribió en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, el versículo 14. Ahora, lo explica de una diferente forma o manera. Voy a leer desde el versículo 13, 12. Bueno, desde el 12. Ya, en definitiva: mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Religiosos disfrazados, o creyentes disfrazados, o disfrazados de creyentes, o disfrazados de religiosos. Pero en el fondo no son más que lobos rapaces. En el fondo, aparentemente
se ve bien, se ve bien. Y Dios quiere que usted y yo nos cuidemos de esto. Y vamos a ver otras partes de la Escritura para que podamos entender un poquitito más ampliamente la situación en la cual estamos viviendo nosotros hoy, en estos días en que está a punto de venir el Señor Jesucristo por su iglesia, por su novia. Porque podríamos decir, está a la vuelta de la esquina. Esto quiere decir tan cerca que ni siquiera podemos darnos cuenta de que está tan cerquitas. Y no quiere el Señor Jesucristo que nos pase como le sucedió a los religiosos de su tiempo cuando Él vino la primera vez, que estaban esperando el Mesías y el Mesías estaba frente de ellos, pero no le reconocían porque sus corazones no eran realmente lo que se veía por fuera, era algo totalmente distinto. El libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 21, nos describe de otras características de este tipo de personas. Fíjate bien, nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está hablando de la sexualidad, de la intimidad. De igual modo, sigue narrando de lo mismo. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Luego trae una serie de calificativos, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pero no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La Escritura habla de todo este tipo de personas que pueden tener una apariencia de piedad, personas que nos describe que hoy en nuestros días hay una gran multitud de ellas, que cierto día de sus vidas Dios se les reveló. Dios tocó la puerta de su corazón. Hubo un instante, no sé qué tan largo, quizás de segundos o de minutos, donde ellos se dieron cuenta que Dios existe, que Dios los ama. Pero sucedió lo siguiente, que no respondieron a esta revelación. Y yo considero que en todo el mundo cada persona tiene revelación de la existencia de Él, pero que no lo considera, y que esto, al no considerarlo, va a llevar a la persona a una decadencia moral a tal grado que la Escritura nos lo describe con mucha prontitud aquí en esta parte del libro de los Romanos. Y una razón principal
La razón principal de que la decadencia viene a la humanidad es lo que yo encuentro en el versículo 28. En el versículo 28 nos dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y esto yo creo que nos debe de motivar a considerar algo en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? ¿Estoy tomando en cuenta a Dios? Vuelvo a repetir, ¿estoy tomando en cuenta a Dios? ¿Estoy tomando en cuenta a Dios? Porque si no estoy tomando en cuenta a Dios, y Dios ha estado insistiendo en mi corazón en que yo le preste atención a Él, al final de los días, o en cierto día, en cierto momento, Él me va a abandonar a mi suerte, o va a abandonar a su suerte a cada una de esas personas que no lo están considerando a Él dentro de sus vidas. Es decir, al enfermo lo que pida. ¿No quieres saber de mí? Te abandono tu propia suerte. Y empieza a venir en la vida de las personas una serie de acontecimientos tremendos que poco a poco va degradándose a tal grado que se hacen ingratos, perversos, ingreídos, insensatos, idólatras, corruptos, ignorantes, codiciosos, y toda esta gama de calificativos que el libro de Romanos nos los está describiendo. Y solo por una cosa, por desobediencia a la autoridad principal, a Dios. El profeta Isaías describió 800 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo las características que se iban a estar viviendo o se están viviendo hoy en nuestros días. Y véalo usted, si usted trajo su Biblia, venga al libro de Isaías, el capítulo es el 5. Y en el capítulo 5 nosotros podemos encontrar como también la revelación de Dios desde antes del tiempo de que el Señor Jesucristo viniera por primera vez, 800 años aproximadamente antes. Él ya está describiendo la actitud de las personas de los cuales nosotros estamos conociendo o viendo o están alrededor de nosotros. Venga al versículo 20. Este es el tiempo, nos dice la Escritura. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y sigue diciendo ay. Y esta palabra que usted encuentra, ay, significa que es un tiempo de dolor. Significa que es un tiempo donde la gente se va a estar quejando a causa de que la gran mayoría ha abandonado el consejo de Dios, está viviendo su propio estilo de vida, aunque ya siempre, todo el tiempo, durante toda la eternidad pasada, hay muchos ejemplos que son notables al respecto. Pero esta palabra de ay es precisamente ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de ellos. Durante la cena de matrimonios que tuvimos aquí, estaba yo verificando en ese momento mi celular por ciertas razones y apareció una imagen relacionada a esto. La imagen que apareció en ese momento es una fotografía donde están dos hombres besándose y le ponen ahí bueno, y luego aparece ahí mismo compartiendo en la pantalla otra imagen donde una mujer dando pecho y dicen malo.
Y yo no sé si usted se ha dado cuenta cómo ha habido una gran cantidad de críticas hacia mujeres que están dándole pecho a sus hijos en lugares públicos, algunas cubriéndose, algunas otras no. Pero a lo bueno le están diciendo malo y a lo malo le están diciendo bueno. Durante toda la eternidad pasada, las madres han dado pecho a sus hijos. Nunca antes existía el tipo de alimento que hoy con mucha facilidad se compra. Yo no digo que está mal, pero la misma medicina se está dando cuenta que tienen que regresar a lo natural porque trae más defensas que la leche que se compra en la tienda. Pero sí, hay organizaciones que están defendiendo lo malo y están castigando lo bueno. Es un tiempo que estamos viviendo, usted y yo. Vamos a ver un video. Déjeme apagar la luz para que escuche y vea un poquitito mejor. Acompanha o grave com esse rabo que balança. Buenas tardes, mi gente de Fit Mundial. Cuando yo veo un video como esto, lo único que me da es tristeza de ver una niña tan pequeña bailar de esa manera. Yo no entiendo de verdad. Pero lo que más me molesta es quién la graba. Yo no sé si es su madre, o es su hermana, o vaya a saber usted quién es. Qué desastre de verdad. Yo quisiera saber qué tú piensas de esto. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál será el objetivo de poner a una niña a menearse de esa manera? A corromper la inocencia que tiene de ser una bebé. Increíble, de verdad. Totalmente inaceptable. Y lo peor es que la graba y la sube en las redes sociales. ¿Para qué? ¿Para qué lo hace? En vez de estar enseñándole a menear el trasero así, debería estar buscando algo positivo, algo de niños, enseñarle algo que le quede para el futuro. Después se quejan que porque son un desastre, que porque no la respetan, que porque salen embarazadas a corta edad, o que definitivamente lo único que hacen buscar es la vida fácil. Pero ¿cómo no hacerlo? Esto es increíble, de verdad. Tu madre y padre que estás allí, esto no está bien. No aplaudas estas acciones, porque definitivamente no está bien. No empujes a tus hijos por este camino, porque los valores comienzan desde casa y luego te puedes arrepentir. Únete a mí, comparte este video para enseñar a otros que no vale la pena corromper a los niños. Mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies. Arde mi corazón, a tus pies, y entrego lo que soy. Tiempos peligrosos. Tiempos muy peligrosos, de los cuales el Señor quiere librarnos. Y la única manera y la mejor es que obedezcamos a la autoridad, como en el Señor, es decir, todo lo que está dentro de la voluntad del Señor. Ya vimos aquí en el video, ¿verdad?, que sembramos y cosechamos lo que sembramos.
Y la escritura, aunque nos dice con mucha claridad a nosotros, a usted y yo que la conocemos un poquitito más, creemos que podemos burlar a Dios. Hay mucha gente que cree que puede burlar a Dios, que puede hacer una cosa diferente a lo que realmente, es decir, cosechar algo diferente a lo que se está sembrando. Y esto en realidad, déjame decirte algo más. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, porque Él no va a violar su propia ley, que lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y podemos encontrar una serie de advertencias, una tras de otra, de que podemos ser engañados si no nos sujetamos a su palabra. Y todo va a venir como consecuencia de la desobediencia a la autoridad superior, porque el que obedece nunca se equivoca, nunca se equivoca. Entonces hay estatutos, hay normas, hay indicaciones, hay advertencias en toda la escritura. Generalmente los mexicanos tenemos una característica, y digo generalmente, es decir, la gran mayoría de los mexicanos. Voy a poner un ejemplo. Recibimos un paquete por ahí o compramos algún artículo nuevo, y cuando no estamos acostumbrados, y a veces aún cuando estamos acostumbrados a manejar ese tipo de artículo que hemos recién adquirido, lo primero que hacemos es abrir, destapar, sacar las piezas y empezar a colocarlas, a ponerlas, los cables por aquí, los tornillos más allá, y según nosotros pensamos que ya estamos bien enterados, y vamos armando, y al final de cuentas vemos que no funciona, o que nos sobró un tornillo, o que le faltó esto. Y decimos, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Sucede es que no leímos nosotros los instructivos. Yo he mejorado un poquitito más. Yo he mejorado. Ya leo los instructivos, pero no los obedezco. ¿Me entiende usted? Esta es una señal de esto, de lo que le estoy diciendo. Apliqué una espuma en días pasados, creo que fue el día de ayer, y el instructivo dice claramente, dice que se use guantes, y no usé guantes. Me brinqué el instructivo, creí ser más sabio que el que ya había experimentado eso. No es, es solamente un pegamento, pero como pudo ser, como fue eso, pudo haber sido otra cosa. Es un pegamento. Aquí me entretengo a ratito, no, como si me estuviera comiendo las uñas, ¿verdad? Pero me llevó mi rato, y dije, y alguien me decía, con gasolina, con thinner. Dije, no, el instructivo dice que no use nada de eso. Había leído el instructivo, pero no le presté toda la atención que yo debería de prestarle. Que ponte eso. El instructivo dice que con eso que se despintan las uñas, ¿cómo se llama? No, tampoco, para que suavice las manos. Glicerina, suaviza, evita la resequedad. Y empecé a quitarle al pianito. Mi nieta vino, me ayudó un ratito, se desanimó, se dedicó a otra tarea. Bueno, pues total. Y donde estaba yo ahí, el pellejerío, o como se diga, ahí abajo de mí. Entonces, si alguno quiere colaborar, aquí hay chance. Y todo por no seguir las instrucciones. Y en la escritura tenemos instrucción tras instrucción para cada área de nuestra vida. Seamos niños, seamos adolescentes, seamos jóvenes, seamos adultos. Está en la escritura. Entonces, el que obedece no se equivoca. Estuvimos orando un tiempo aquí los de la alabanza y su servidor. Y ya dentro de mi corazón yo les había pedido a ellos, antes de que viniera el tiempo de la marcha para Cristo en Colima, le digo, después de que pase la marcha para Cristo, van a practicar sin el equipo de sonido. Son poquitos, son 6, 7, sí se escuchan bien.
Y entonces le dije, vamos a practicar así. Ellos son los que practican. Entonces vine y empezamos a orar un tiempo, oramos, y mientras estaba orando había una tentación, como hay tentaciones como esta, como la que vienen a tu corazón cuando escuchas cierta información y estás en que lo obedezco, no lo obedezco. Como cuando le dices a tu niño, hijo, ve y recoge la basura, y el niño dice, juego canicas o recojo la basura. A lo mejor recojo la basura al ratito mientras juego canicas o veo el celular. Bueno, estábamos orando ahí y luego pensé, no les voy a decir, no les voy a decir que ensayen con las puras voces, la instrumentación que está así sin el equipo de sonido, porque está muy fuerte. Yo sé que se están poniendo sordos y quieren que yo esté sordo también mientras esté yo allá afuera, ¿no? Y entonces dije, no, pero es que yo tengo que ser la autoridad. Pero si se enojan y se me dicen, pues ahí están tus tiliches, ya me voy, ¿verdad? Y creo que eso pasa como te pasa a ti, papá, como te pasa a ti, mamá. Ya le has dicho a tu niño una y otra vez y dices, pues ya lo voy a dejar que haga lo que quiera, y los dejamos a la deriva. Y creo que es lo peor que podemos hacer. Entonces, al final de que terminó el tiempo de la adoración, que fue cerca de 35, 40 minutos, les dije, vengan, siéntense por favor, y van a ensayar con solamente los instrumentos aquí, sin el equipo de sonido, sin micrófonos. Al cabo sí se oyen. Y yo esperaba ver cómo reaccionaban. ¿No te pasa a ti, papá? ¿No te pasa a ti, mamá? Si tú eres patrón de alguien, ¿no te pasa así que esperas que rezongue la persona? Te tengo una sorpresa. Aceptaron con todo el corazón lo que les había dicho la instrucción. Y eso realmente nos muestra que sí podemos avanzar, trabajando en obedecer a la autoridad, porque el que obedece, fíjate bien, no se equivoca. Se equivoca quizás la autoridad, y es problema de la autoridad. Entonces ellos dócilmente ensayaron así, quizás poco tiempo, porque no fue, según puedo entender, lo mejor, ¿ves? Pero realmente ellos se sometieron a la autoridad. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, ¿no? Que las consecuencias difíciles a nuestras vidas vienen cuando desobedecemos a la autoridad. En 2 de Tesalonicenses nosotros podemos encontrar algo que realmente yo lo he dicho una y otra vez, pero viene sobre todas aquellas personas que tienen un espíritu de rechazo a la autoridad. Todas aquellas personas que persisten en seguir sus propias intenciones o pensamientos de corazón. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11, versículo 12 nos dice estas palabras que ahorita te las voy a leer. Antes de explicarte un caso que encontré en la Biblia y que tú sabes de unas personas que no obedecieron a Dios. Y este fue un matrimonio. El matrimonio fue de Ananías y Zafira. Dios había puesto en su corazón que hicieran una donación a la iglesia, a la congregación que estaba pasando por tribulaciones difíciles. Habían venido muchas viudas, mucha gente desamparada, entonces había escasez de comestibles, algunos no eran atendidos como se les debería de atender. Y entonces este matrimonio decidió vender una heredad y donarla toda. Pero en el trayecto entre la venta y la donación vino una voz de las tinieblas y les dijo: ¿para qué donan todo eso? Al fin y al cabo nadie se va a enterar. Se van a lucir. La gente va a decir: ¿quién como Ananías, como Zafira? Y yo no sé cuántos pensamientos pudieron venir a su corazón que realmente los convencieron que en el momento de poner en acción lo que Dios ya había puesto dentro de su corazón, titubearon y dijeron:
vamos a entregar solamente esta parte. Y se pusieron de acuerdo los dos, el matrimonio. Pero tú ya conoces la historia. Y vamos a ver ahí en la historia qué fue lo que ocurrió o quién lo llevó allá. Que Satanás había llenado el corazón de Ananías y de Zafira, de revelarse a la autoridad, a Dios que les había puesto en el corazón que hicieran esa donación. Y aquí Pedro tuvo que decirles: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y es Satanás el primer rebelde que nosotros podemos encontrar en toda la creación, el primer rebelde hacia Dios, hacia la autoridad, y es el que viene y trata de poner en nuestras vidas el pensamiento, y después que nosotros empecemos a elaborar todo lo que sea necesario para que realicemos ese mal pensamiento. Y aquí encontramos nosotros a Ananías y a Zafira, pero en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 11, el versículo 11 y 12, dice esto aquí el Señor: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Después de una acción repetitiva, llega a creerse esa mentira es una verdad, pero la verdad ya ha sido desechada desde un principio, desde que el Espíritu Santo nos dijo: eso no está bien, no está correcto, como leímos nosotros, que porque desecharon la instrucción de Dios en el libro de Romanos, o en la segunda carta de Pablo a Timoteo, nos está hablando de lo mismo. A tal grado llegamos nosotros a apartarnos de ser obedientes a la verdad, lo que hemos recibido de revelación de Dios, o la instrucción que nos da a través de la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, que que da la oportunidad a Satanás de que un espíritu de mentira venga a nuestras vidas y creamos la mentira como si fuera una verdad. Y esto es lo que está pasando hoy en nuestros días. Podemos ver a Eva, podemos ver a Ananías, podemos ver a Zafira, pero el problema que la gran mayoría no quiere saber, o quizás lo ha ignorado voluntariamente, es conocer dónde se incuba esta rebeldía, dónde se incuba toda esta situación tan difícil que está dándose en el mundo en el día de hoy. En el libro de Jueces, en el capítulo 17, más allá de los Salmos, tú vas a encontrar este libro. Es el libro de los Jueces. Vamos a encontrar una razón, la principal, que nos muestra dónde se incuba esta rebeldía, dónde se incuba esta situación de engaño en la vida de las personas. En el libro de Jueces, capítulo 17, acompáñame por favor. Vamos a ir ahora a ver una familia del Antiguo Testamento. Y cuando yo estaba leyendo esto, después de analizarlo durante un buen rato, yo me puse a investigar la competencia o el pleito o la batalla que existía entre Dios y Ananías, o mejor dicho, yo dije, no es Dios contra Ananías, sino mejor dicho, es Ananías en contra de Dios. Y pensé en aquella persona que se coloca en medio de dos rivales. Me vino a la mente los que ven el box o practican el box o están dentro de esta área. Una persona ahí en el centro del cuadrilátero que le llamamos referee. Y yo dije, entonces aquí está un referee y podemos decir, en esta esquina está aquí Ananías, pero en este caso, en esta esquina está Micaías. Micaías tiene un pleito casado con Dios, o Micaías contra Dios. Y luego el referee, después de anunciarlos, dice que gane el mejor. ¿Usted cree que Micaías podía ganarle la batalla a Dios? No, no la gana.
Pero muchas veces nosotros tenemos ese sentimiento que podemos burlar las direcciones, los instructivos dados por Dios. Y si pongo mi mano para que usted recuerde, los instructivos, la instrucción de Dios, creemos que podemos burlarnos de Él, y que podemos luchar, y que podemos batallar, y que al final vamos a salir ganadores, vencedores, y Dios va a quedar derrotado. Pero eso no es así, nunca se ha dado y nunca se va a dar. Pues aquí encontramos nosotros un hogar, el hogar de Micaías. No nos habla de la esposa de Micaías, pero sí nos habla de la mamá de Micaías. Y nos dice aquí en el capítulo 17 que hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Bueno, este hombre, este jefe de familia, este esposo, cierto día le robó a su mamá cierta cantidad de dinero. Cuando la mamá se dio cuenta de que le había sustraído, robado el dinero, ella no sabía, no supo en un principio quién le había robado el dinero. Entonces ella pues maldijo al ladrón y dijo: maldito sea aquel que me tomó mi dinero. Sí, que le caiga todo el peso del cielo. Y no sé qué tantas expresiones pudo haber dado para que la persona fuera maldecida. Pero pasados unos días, quizás el hijo vino. A lo mejor había visto a la mamá muy molesta, muy enfadada, y que cada momento le decían: me robaron mi dinero, hijo, me robaron el dinero. Pues el hijo le había robado el dinero, pero sintió esa carga en su corazón. Vino con su mamá y le dijo: mamá, de aquel dinero que tú dijiste que te habían robado, que te habían tomado, yo lo tomé, aquí está tu dinero, mamá. Y entonces ella expresa una palabra que realmente a mí me llamó mucho la atención. Y las palabras que ella expresa dice: bendito seas tú de Dios. Vea la actitud de esta mujer inmadura en su relación con Dios. Primero está maldiciendo a su hijo y ahora lo está bendiciendo. Y todo eso es porque había una raíz de falta de autoridad, la autoridad correcta, y sobre todo faltaba también la obediencia hacia esa autoridad. Bueno, una vez que había ella enteradose de eso y que había recibido a regañadientes el dinero, porque la mamá se lo regresaba al hijo, y el hijo le dijo: no, mamá, quédate con el dinero. Entonces dijo ella: bueno, sí, me voy a quedar con el dinero, pero voy a hacer una cosa, voy a mandar a hacer 2 ídolos, 2 figuras. Y una figura va a ser de talla y la otra va a ser de esto, y las describe, y con el dinero manda a hacer 2 ídolos. Y una vez que trajo o tuvo la madre estos 2 ídolos, los lleva a la casa de Micaías. Y una vez que Micaías recibe, fíjate bien, los ídolos, los coloca en cierto lugar de su casa. Y luego pensó: ya tengo aquí los dioses, el dios fulano, el dios perengano, y bueno, me falta un sacerdote. ¿Qué hago con el sacerdote? Me falta un sacerdote. Entonces la escritura nos dice que ungió a su hijo como sacerdote. Entonces creó su casa un templo de adoración según su propia idea a Dios, para adorarle. Y también colocó, según su propio pensamiento, su propia idea, ungió a uno de sus hijos como su sacerdote de él. Quiero que vengas conmigo al versículo 5. Quizás leo el 4. El 4 nos dice: mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo éfod, terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Ahora, yo puedo ver claramente, porque me gusta estudiar la escritura, qué es lo que está pasando en este hogar, y me di cuenta que él estaba dándole más honra, fíjate bien, a su hijo que a Dios.
¿Por qué? Porque él estaba ignorando una gran cantidad de mandamientos que debería de conocerlos, porque él era pueblo de Dios, era del pueblo de Israel, pueblo escogido, pueblo llamado por Dios para que le buscara, le honrara, le glorificara, le exaltara, le comunicara a los demás las grandezas de él, de Dios. Simple y sencillamente no estaba acatando, estaba oponiéndose a la ordenanza de Dios. Y eso es muy serio en aquellos días y es muy serio hoy también, porque Micaía estaba honrando más a sus hijos, brincándose, no considerando los mandamientos de Dios. Ahora, entre algunas de las otras cosas, Micaía iba a tener como autoridad mayor en la casa a su hijo. Como tú quieras verlo, en esa casa quien mandaba era el hijo mayor. Y podemos nosotros verlo desde el punto de vista en el día de hoy. Me está viniendo un pensamiento: quizás el hijo mayor es el que está aportando para la casa el sostén de casi de toda ella, y bueno, el papá empieza a ceder la autoridad y empieza a hacer un poco más blanda todo aquello que viene de Dios. ¿Y todo por qué? ¿Todo por qué? Por no considerar a Dios. Dios había dado instrucciones, tú las conoces. Y voy a checar unos versículos solamente para que tú veas en el libro de Éxodo capítulo 20 las instrucciones que Dios había dado a su pueblo, que él, Micaías, su esposa, su mamá, sus hijos deberían de haber conocido, vivido y ejecutado. En el capítulo 20 dice: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y Dios nos ha sacado a nosotros de ahí, de ese lugar, no de Egipto, pero sí de casa de servidumbre, del reino de las tinieblas. Y el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí ya había un Dios o dos dioses ajenos delante de él, de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El 2, el 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares. Este mandamiento de Dios ha sido violado en toda la tierra. Es violado una y otra vez por todos aquellos que tienen apariencia de piedad. Y esto había pasado en la casa de Micaías. Él tenía imágenes de dioses delante de él, de Dios. Se había hecho imágenes de algo que hay sobre la tierra. Y la instrucción de Dios: no te harás imagen de lo que está en el cielo. Usted piense que hay en el cielo que uno pudiera tomar como imágenes, quizás las estrellas, las nubes, o si vamos un poquitito más arriba, bueno, el arcángel Gabriel, el ángel fulano que se le apareció a Sutano, y podríamos, bueno, el mismo Dios. Cierto día el mismo Dios lo figuraron a dos bueyes. Antes de esto, a un solo buey, de recién que había recibido la instrucción Moisés de parte de él. Nos dice: no te harás imagen de lo que hay en la tierra. Versículo 4: ni abajo en la tierra. Bueno, en la tierra no hay mucha cosa que investigar. Bueno, pues fulano de tal me cae bien, él se ha portado bien, aquel es muy misericordioso, este obró milagros, vamos a hacer una imagen de él. Bueno, de la que le dio vida a Jesucristo, vamos a hacer una imagen y la vamos a adorar y la vamos a glorificar y vamos a hacer todo esto. Es un engaño de Satanás por no obedecer al mayor en autoridad. Pero nos dice: ni en las aguas
un pez, una ballena, no sé qué más, alguna alga. Pero fíjate bien, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué podemos encontrar debajo de la tierra? Debajo de la tierra hay gente que se ha muerto. Debajo de la tierra hay demonios que han sido atados, como nos dice la carta de Pedro, guardados en prisiones de oscuridad para el día del juicio. No te harás imagen. Bueno, hay gente que se ha hecho imagen de la Santa Muerte, entre comillas. Te puedes imaginar. Y se postran y le adoran y le hablan. Y eso, había parte de esto en la casa de Micaías. Pero la razón, fíjate bien, acompáñame o regrésate al libro de Jueces. Nos dice el versículo 6 la razón del por qué. Porque en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En aquellos días no había rey, es decir, no había autoridad, no había quien pusiera la disciplina, se había perdido en el reinado. Pero ¿por qué razón se perdió allá? La razón es porque se había perdido en esta familia que encontramos nosotros aquí en la Escritura. Todas las familias de Israel en aquel tiempo estaban en desobediencia a las instrucciones de Dios. Ellos estaban permitiendo robo, idolatría, engaños, sacerdotes falsos. Estaban desobedeciendo a la autoridad superior. ¿Por qué? Porque en el hogar, porque en la casa no había la instrucción primaria, no había lo que forma el resto de la sociedad. La sociedad es formada por los hogares, por las familias. ¿No ve usted esto también en los tiempos que estamos viviendo? Donde ni siquiera, fíjate bien, ni siquiera la iglesia o gran parte de la iglesia está obedeciendo los mandamientos de Dios, su autoridad superior. No le está obedeciendo. Te voy a dar un ejemplo. Y este lo encuentro aquí en el libro de Malaquías solamente. Y estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, de usted, de mí, de todos aquellos que nos hemos arrepentido y reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. En el libro de Malaquías, que está antes del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3. Ajá. Bien conmigo. ¿Qué había pasado ese día, ese tiempo? En el capítulo 3, versículo 8 dice: Dios robará el hombre a Dios. Él hace una pregunta. Y uno en lo natural puede decir: no creo que sea posible. Pero te tengo malas noticias. Sí es posible robar a Dios. Sí es posible. Increíble. Increíble que el pueblo de Dios le esté robando hoy a Él, que le esté metiendo mano a su cartera. Pero eso no es posible, puede decir la gran mayoría de la iglesia, de la novia de Cristo, robando al mismo novio antes de llegar al altar, antes de llegar al matrimonio. Ya la novia está robando al novio. Y nos dice aquí Dios, haciéndonos una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Y Él contesta, Él asevera y dice: pues ustedes me han robado. Luego, como la iglesia o parte de la novia está en rebeldía y contesta de esta manera: ¿en qué? ¿En qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Y Dios replica mansamente y dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Y luego nos habla de la cosecha de hacer esto en el siguiente versículo: malditos son con maldición, porque toda la nación, toda la novia me ha robado. Y uno dice: no lo había entendido así. Algunos otros podrán decir: lo que pasa es que cambian las citas de las escrituras para su propia conveniencia.
Está aquí en la Biblia. Simple y sencillamente yo no lo escribí. Si vemos rápidamente el libro de Hebreos, y solamente para si usted tiene duda al respecto, si es uno de los que está robando a Dios, usted está en una parte del cuadrilátero y Dios en el otro. Y hay un referee, podemos decirlo de esta manera, diciendo: aquí fulano de tal en contra de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 8, fíjate bien, es el Nuevo Testamento, y dice: aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Dice, ¿recibieron? Dice, ¿recibieron? ¿Cómo dice? Presente, ¿verdad? Reciben. ¿Quiénes? Hombres mortales. Gente como tú y yo. Dios los ha puesto para que los reciban. Gente normal como tú y yo. Dios los ha o nos ha puesto hombres mortales con las mismas dificultades, con los mismos problemas que tú enfrentas. Dios nos ha puesto ahí, como a ti te ha puesto también en cierto lugar, y ahí está, y Dios te va a respaldar por tal cosa. Versículo 8: he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. No quiero tomar mucho tiempo para explicarte lo que Dios puso en mi corazón. El Señor Jesucristo estuvo diciendo muchas veces que si entendíamos lo que leíamos, y el entender queda de nuestro lado para que verdaderamente, si no lo entendamos, podamos preguntarle a Dios. Porque una gran cantidad de la iglesia de Jesucristo está retando a Dios. Está retando a Dios. Felipe iba por ahí el camino a Damasco. Sí, creo que era Damasco, porque el Espíritu Santo le dijo dentro de un avivamiento: vete por ese camino que va a Damasco. Y aquel hombre obediente a la dirección de Dios fue, y luego se encontró con una persona que iba en su carruaje a su país. Y sin detener el carruaje, yo así me lo imagino, vio que iba leyendo algo. E iba leyendo, creo que al profeta Zacarías o Isaías. Y dijo: no, si no hay quien me lo explique. Y se lo explicó, porque le pidió que subiera al carruaje. Entonces necesitamos nosotros, si no lo entendemos, que alguien nos lo explique. Y el que mejor nos lo puede explicar es el Espíritu Santo. Y necesitamos venir a la Escritura, a la Biblia. No te voy a mentir, para tomar estas notas yo me llevé más de 8 a 10 horas. Más de 8 o 10 horas para analizar escritura tras escritura, y me estoy brincando muchas de ellas, muchas de ellas, para decirte que el que obedece no se equivoca, y que cuando nosotros no consideramos a Dios, nos va a dejar a nuestra propia aventura. El libro de Apocalipsis nos dice: el que es injusto, pues siga siendo injusto. El que es santo, santifíquese más. Es un tiempo donde debemos de tomar realmente el camino que queremos vivir, si es en la presencia de Dios o es alejado de Él. No podemos andar en medias tintas o en medias aguas. La maldad se preparó ahí en la casa de Micaías. Voy a regresar al libro de Jueces. Ahora, no solamente ahí era. En el libro de Micaías, en el libro de Jueces, después de la casa de esa situación que ocurrió allí, yo puedo ver que
la tribu estaba verdaderamente en caos, 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 caos. Escúchame bien lo que había pasado cierto día. En el libro de Jueces capítulo 21, el versículo 21. Voy a leer desde el 23. No, 21. Si vinieran los padres de ellas a sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos: hacednos la merced de concedérnoslas, pues que de nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no son ustedes los que dieron la palabra para que ahora sean culpados. La tribu de Benjamín, por ciertas razones que tú ya conoces, porque sé que has leído la escritura, se quedaron sin mujeres. No había mujeres para todos, porque a los varones que habían cometido una falta los habían ajusticiado. Pero entonces ellos tomaron una determinación. La determinación era robar o secuestrar las mujeres de otras tribus. Pero ellos dijeron: pero si nos reclaman el por qué estamos nosotros secuestrando o robando a las señoritas de otra tribu, ¿qué vamos a hacer? Y ellos dicen: no, nosotros vamos a abogar por ustedes. Y en el versículo 23 encontramos: y los hijos de Benjamín lo hicieron así, es decir, secuestraron, robaron señoritas y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Es decir, había sucedido ahí algo fuera de la ordenanza de Dios. Esto era un secuestro, esto era un robo, y que el castigo era la muerte, pero violaron la ordenanza de Dios. Entonces el motivo, la razón del por qué el versículo 25 nos dice: es porque en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora Dios no se quedará con los brazos cruzados. Y algo parecido usted lo puede ver hoy, como una gran cantidad de personas, es decir, pueblos enteros, están defendiendo a los malosos, están defendiendo a los que roban, están defendiendo a aquellos que hacen verdaderamente atrocidades, si no en en el propio pueblo, en la propia sociedad ajena, pero sí están causando daños. Y solamente quiero traerle una palabra que vino a mi corazón: huichicoleros. ¿Ha oído usted de los huichicoleros? Sí. Que cuando la autoridad quiere poner orden allí, todo el pueblo sale a defenderlos. Pero están robando, pero están violando, pero todo parece que está bien. Y la razón es porque no hay autoridad. No hay autoridad que ponga a sus subalternos bajo el orden correcto, adecuado, conforme ya no solamente a la ley de Dios, sino conforme a los reglamentos o a la ley de los hombres. No robarás. Y esto se da precisamente porque se incuba todo este tipo de rebeldía en los hogares, en las casas, en las familias, que el padre, que el marido no pone la disciplina. El libro de Nahum nos dice que Dios no va a tener por inocente al culpable. No, aunque Él es tardo para la ira, dice: no lo voy a tener por inocente. No se va a hacer de la vista gorda. No se va a hacer. Como no se dio con Elí, con Micaías y con tantos más. Los huevos de rapiña se incuban en los hogares. Ahí nacen.
los anarquistas, los que causan caos. Y el responsable delante de Dios es la cabeza. Eres tú, esposo. Eres tú, esposo. Pero es que mi esposa, eres tú, esposo. Nadie más. Pero en mi casa manda, eres tú, esposo. Soy yo. No hay nadie más. ¿Ah? Entonces, esposo, te digo esto porque las siguientes enseñanzas va a haber más responsabilidades tuyas. Porque si tú y yo corregimos lo que tenemos que corregir, nos sometemos a la palabra de Dios, el ambiente va a cambiar, por lo menos en lo que está alrededor de nosotros o en nuestra propia casa, aunque lo demás sea un infierno. En tu casa va a haber paz, va a haber prosperidad, va a haber unidad. Porque tu esposo estás considerando a Dios, no estás brincando sus santos y perfectos mandamientos. El problema es que no lo estamos considerando. ¿Qué cosas te ha dicho Dios que no estás haciendo? Tú, tu esposa, tus hijos, donde trabajas. ¿Qué cosa? Hay varias, ¿verdad? Y esas son las que tenemos que atender. Y esas son las que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Porque si no, esto se va a tornar un caos en tu vida, en tu familia, en la sociedad, en la iglesia, donde nos toca poner la autoridad que tenemos que ponerla. Yo quiero que cierres tus ojos, por favor.